En el vídeo anterior creamos nuestro maravilloso libro, creando la estructura de las tapas, que es esto azul, y de las páginas, que es esto que de momento es de color rojo. Estos son mallas que determinan la forma, la estructura del objeto, pero no determina el aspecto del objeto, o por lo menos no del todo. El aspecto en sí viene definido por los materiales y las propiedades, que es lo que aparece aquí y en este panel de la derecha. Tenemos tapas y tenemos páginas. Bueno, antes de entrar a definir estas texturas y este aspecto del libro, lo cual haremos en el siguiente vídeo, quería detenerme brevemente en un vídeo intermedio en este para explicar la distribución de los materiales en las extrusiones. Es decir, cuando yo creo, desde una capa vacía, y voy a ocultar esto, un nuevo objeto 3D, puedo encontrarme, por ejemplo, en el caso de una esfera, que tengo una malla de la esfera y un único material que envuelve la esfera. Si importo un objeto, un modelo diseñado en otro programa, igual me encuentro que tiene tropecientos materiales, con otras tantas mallas o no, en fin. Puede ser la cosa muy variable, pero cuando creamos una extrusión, que es un caso muy típico en Photoshop y es el caso de nuestro libro, vamos a tener una distribución de materiales muy particular que quiero repasar antes de continuar. Para ello voy a crear una extrusión a partir de esta letra A, viniendo al panel 3D, extrusión 3D a partir de capa seleccionada, crear. Y vemos que aparece esta distribución de materiales que es la misma que teníamos en cada uno de los objetos del libro. Por ejemplo, si vengo a la tapa, veis, inflación frontal, bisel, extrusión, bisel, inflación. Voy a ocultarlo, voy a venir a la A, que va a ser más fácil de ver, y lo que voy a hacer es irle asignando un color a cada uno de estos materiales para que los sepamos ubicar luego en otros diseños. Por cierto, fijaos que ninguno de los materiales, si miráis esta carpetita, ninguno tiene el icono relleno, que como ya vimos significaría que tiene una textura. Si yo le creo una textura, aparece como relleno y esto tiene prioridad sobre el color y entonces no vería el color que voy a asignar, pero no va a ser problema. Bueno, vengo a inflación frontal, le doy rojo y ya está claro, ¿no? Es el diseño que hemos utilizado para la extrusión en su parte frontal. Ahora vengo al material del bisel frontal. Veréis que tanto inflación como bisel están repetidos en la parte posterior, por cierto. Entonces, como digo, el bisel frontal ahora mismo y el posterior no existen. Son una característica que se crea desde la malla, tercera pestaña, tapa o cap. Aquí le puedo decir si quiero afectar a la cara frontal, posterior o ambas, le voy a decir ambas. Y no me voy a entretener ahora, pero bueno, con esto puedo inflar más o menos la parte frontal, posterior o ambas, como he dicho en este caso, y puedo crear el bisel. Ahora mismo no hay bisel, pero si aumento esto un poquito, ya veis cómo asoma la patita por aquí el bisel. Es esta especie de canto que se forma entre el material de inflación frontal y la extrusión, que es todo esto que vamos a ver ahora. La extrusión, esto de aquí, le voy a dar un color azul, es todo este material que se forma cuando yo le doy, pues bueno, eso, la extrusión 3D al diseño. Y por último, yendo a la parte posterior, tenemos el bisel posterior, que, bueno, voy a llevar la luz aquí porque si no, no lo vamos a ver. El bisel posterior que ya está creado porque le he dicho frontal y posterior cuando he creado el bisel, pero bueno, le voy a dar algún color para que se identifique. Que por cierto, al frontal no le he dado color, pero bueno, ya lo veíais, será blanco. Este de aquí le he dado un rosa claro y el material de inflación posterior o inflado, pues bueno, le doy este color tan extraño y más bien desagradable, pero sirve para ver la parte posterior, frontal, extrusión, bueno, ya veis cómo se reparten los materiales. Voy a borrar esta capa y el tema de empezar a darle textura al libro lo haremos en el siguiente vídeo, pero quería aprovechar para asignarle un material y encontrarnos un pequeño problema y ver más que cómo lo resolvemos, por qué se produce. Imaginaos que como el libro en general tendrá una tapa negra con una foto aquí y tal, quiero que por aquí arriba el material que yo pensaría que es de inflación frontal sea de color negro. Así que vengo a las tapas, voy a ocultar las páginas, puedo ocultar mallas del diseño y de la escena 3D, así veo más claro. Vengo al material de inflación frontal, vengo a la textura difusa y le digo negro. Y resulta que no se ha puesto de color negro. ¿Por qué será esto? Investigo un poco y me encuentro que el negro ha aparecido en la cara posterior. En principio no es un gran problema, bueno, pues iría al material de inflación posterior, pero quizá me pregunte por qué ha ocurrido esto. La explicación es la siguiente. En el vídeo anterior, voy a venir al libro, yo tenía el libro en la siguiente posición. Voy a restaurar el ángulo y lo voy a poner a 0 y lo voy a volver a mover al suelo. No le doy a restaurar coordenadas porque entonces también me resetearía la escala y perdería la forma que tenía. Bueno, como digo, yo lo tenía así y lo que hice fue decir vamos a ponerlo de pie así.
Pero esto, si os fijáis en este rotulito, es una rotación negativa. No es que sea súper importante recordarlo, pero la rotación es sobre el eje X, es decir, ahora el libro, como veis, rota como si estuviera ensartado por el eje rojo, que es el X, ¿no? Pues bueno, las volteretas hacia atrás, por así decirlo, son valores positivos y hacia adelante son valores negativos. Estoy llevando el cursor hacia la izquierda. Igualmente, no lo voy a hacer, pero en el eje Y las positivas son giros hacia la derecha, bueno, lo hago un momento, desde mi punto de vista, y en el eje Z son inclinaciones también como hacia la derecha desde mi punto de vista. En positivo la posición es hacia la derecha, en positivo en Y es hacia arriba y en positivo en Z es hacia mí. Esto no es que haya que tenerlo presente todo el tiempo, pero no está de más recordar que tiene una razón de ser. Y para terminar, un breve apunte, por si alguien se lía. En el momento en que yo ponga esto en vertical, esta vez lo hago en positivo, lo hago bien, la otra vez lo hice al revés para luego poder explicar esto. Aunque, bueno, vuelvo a decir, no es que esté mal hecho de la otra forma, simplemente puede generar algo de confusión. Pero incluso haciéndolo así en positivo, ahora me encontraría, si me fijo, que aunque el eje X sigue estando coincidente, el del objeto y el de la escena, no ocurre lo mismo con el eje Z. Ahora resulta que el eje Z varía el valor de Y y el de Y varía el valor de Z en negativo, en este caso. Esto puede desconcertar, pero es normal. Los ejes del objeto se conservan tal como estaban en el momento de crearse, en ese momento estaban alineados con la escena, pero luego pueden ser independientes. Y aunque resulte extraño que cambiar las coordenadas desde aquí, del eje X, no necesariamente sea lo mismo que hacerlo con el eje del objeto, en realidad viene muy bien porque cuando le damos una rotación extraña al objeto, y por extraña me refiero a algo que no coincide ni por casualidad con los ejes de la escena, de esta forma, si yo quiero mover o rotar de acuerdo a los ejes del objeto, lo puedo hacer con estos pequeños controles 3D, y si lo quiero hacer de acuerdo a la escena, lo puedo hacer desde el panel de coordenadas de la malla o del grupo de mallas que tenga definidos. Bueno, pues dicho esto, voy a volver a dejar el libro como estaba, en 90, pegadito al suelo, y en el siguiente vídeo empezaremos a ponerle la portada en su sitio, en la textura difusa del material de extrusión. Hasta pronto.